El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha aprendido que incluso en los caminos más inciertos, el amor encuentra la forma de llegar. Les cuento sobre ella. Se dedica al sector de los seguros, donde acompaña a las personas a proteger lo que más valoran. Asimismo, es madre y esposa. En 2015 se casó con Jaime. Su deseo de formar una familia los llevó a iniciar el camino para tener hijos, un recorrido que incluyó tratamientos de fertilidad en 2017 y nuevamente en 2020. Ambos sin éxito. En 2022 deciden abrir su corazón a una nueva posibilidad, la adopción. Comenzaron el proceso en el DIF y en noviembre de 2023 su vida cambió para siempre con la llegada de Pablo. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Margot Álvarez a Efecto Inspiración. Margot, no lo puedo creer que te tengo aquí en cabina. Gracias por haber aceptado mi invitación. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Te decía ahorita fuera del aire que además eres de las mamás más queridas de Nuevo León, si no es que de México. Siento mucha responsabilidad con eso, pero muchas gracias. La verdad es que la gente que seguimos las historias del DIF, de Mariana en su momento, pues nos enamoramos de Pablito. Nos enamoramos desde el primer momento y nos enamoramos de saber que tiene una familia hermosa, que vive con papás que lo quieren, que lo protegen, que lo cuidan. Nos encanta ver su sonrisa y hoy yo quiero platicar con el ser humano que pues ha tenido un recorrido complicado en este tema de convertirse en mamá y papá, porque también es un tema de Jaime, pero bueno, hoy Jaime tiene vocera. Vas a hablar por los dos. Pero de verdad que te agradezco mucho, Margot. Creo que es una historia que debe contarse porque lo platicábamos también fuera del aire. Hay muchos tabús, hay muchas cosas que no se saben, que se especulan y que mejor que tu testimonio sea esta historia que sin duda alguna es Efecto Inspiración. Muchísimas gracias. Y bueno, iniciamos, Margot. A mí siempre me gusta empezar de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. Háblame de ti, Margot, de cómo creciste y cómo fue tus primeros años. Pues yo creo que una niña promedio. Okay. Tengo un hermano. La verdad es que una infancia muy bonita. Ajá. Tuve la dicha de disfrutar de mis 4 abuelos, entonces yo creo que muy apapachada también por ese lado, pero normal, ¿no? Una niña muy feliz, que platicaba muchísimo en la escuela, y bueno, siempre compartiendo, pues con la familia, ¿no? ¿Hermanos, hermanas? Un hermano más chico que yo. Ok, muy bien. Pero sí, mi compañero de vida todo el tiempo, ¿no? También, y de juegos y de todo. Conforme va pasando el tiempo, pues me imagino que vas creciendo. Generalmente las mujeres tenemos muchas veces esta idea desde muy chicas, de la ilusión de formar nuestra propia familia. En tu caso, conoces a Jaime en el 2010. En el 2010. Ajá. Sí, en el 2010 y en el 2015 se casan. Exactamente. Cuéntame si desde un inicio Jaime y tú tenían la idea de convertirse en padres. Sí, siempre. Era un tema que en su momento antes de casarnos platicamos. Okay. Y sí, los dos teníamos el deseo de hacer una familia y de tener hijos. Y bueno, o sea, ambos nos gustan mucho los niños. Siempre hemos sido como los tíos cariñosos, los que traemos a los sobrinos para arriba y para abajo. Y claro que desde siempre era un sueño, un deseo que teníamos los dos. Y empezaron este camino de buscar tener hijos y empiezan con retos de fertilidad. Correcto. ¿Me quieres platicar, Margot, cómo fue ese proceso? Sobre todo hablando de tu corazón, hablando de tus emociones, hablando de eso que hay adentro de
de un ser humano cuando está buscando algo y pues no se lo da. consigue, no se da. Cuéntame qué pasó, cómo te sentías, cómo fue ese proceso. Pues mira, como todas las parejas yo creo planeas. Uh-huh. Jaime y yo es algo que hemos aprendido que pues no importa lo que uno desee o los planes que uno tenga, realmente cada cosa va a llegar en el momento indicado y que por algo pasan las cosas, eso es algo que tenemos muy claros. Y bueno, nos casamos y nosotros queríamos esperar un poco ese proceso para disfrutar, para salir, para viajar, ¿no? Pasa un año y empezamos con este proceso de intentar ser papás de manera biológica. Y no se daba, ¿no? O sea, pasaban los meses y veíamos que no se daba el embarazo y entonces pues ya decidimos acudir con un médico pues ya experto en fertilidad, ¿no? Y lo primero que te dicen es, pues es normal, ¿no? Hay que esperar a que pase un año y ya posterior a eso entonces es cuando empezamos a revisar si pues hay que hacer estudios o hay un tema ahí que se tenga que checar, ¿no? Pues pasó el año, o sea, ya eran 2 años, tanto el año que nosotros queríamos esperar más el año adicional, por así decirlo, donde estuvimos intentando, y bueno, no se dio el embarazo. Empezamos con el médico a hacer estudios. No tengo un diagnóstico de infertilidad como tal, o sea, mi fertilidad es desconocida. No hay un diagnóstico como tal que te diga, como, no sé, muchas mujeres de ovario poliquístico, etcétera. Entonces, el doctor sugiere inseminaciones, de las cuales pues empezamos a hacer, hicimos 3. Y pues fue complicado, o sea, creo que es un tema que a veces las mujeres lo vivimos muy solas. Claro. Y no tanto porque la familia no sepa o porque no esté el esposo ahí apoyándonos, pero a veces nos cerramos mucho con el tema y pasan muchas emociones dentro de ti, desde pues enojo, frustración, no sé, o sea, hay como todo un cúmulo de emociones y las estás viviendo a la vez y también mucha decepción y creo que hasta cierto punto culpa, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo? O sea, ¿qué está pasando? Y más cuando hay un diagnóstico como el mío donde no tienes como una razón y creo que eso se hace un poquito frustrante de decir, bueno, entonces si todo está bien y los estudios salen perfectos, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me explico? Entonces, terminamos ese proceso, podíamos hacer más intentos de inseminación, pero la verdad es que platicándolo Jaime y yo decidimos parar, porque sí estaba siendo pesado para nosotros en el lado de lo complicado que estaba siendo no lograr como que el embarazo aún con las inseminaciones. Entonces decidimos descansar, y bueno, aún en ese ínter de las inseminaciones, a volver a acudir con otro médico para volver a hacer tratamientos de fertilidad, intentamos de todo, ¿no? Desde que te soben, que te acomoden la matriz y, oye, tengo una amiga que hace unas dietas y que ayuda mucho con el tema de la fertilidad y suplementarnos. O sea, la verdad es que lo que nos decían que nos podía funcionar para lograr el embarazo, pues no nos rajábamos y ahí estábamos, ¿no? Intentándolo. Y pues finalmente en 2021, 20 por ahí, acudimos con otro médico, cambiamos de doctor y nos dice, bueno, intentemos otra vez el tema de las inseminaciones, lo volvimos a intentar y no tuvimos éxito otra vez. Y ya de ahí lo que seguía para nosotros pues era hacer un in vitro. Lo platicamos Jaime y yo y la verdad es que otra vez quisimos hacer una pausa porque pues el proceso es desgastante, claro, en todos los sentidos, económico, sí, emocional. Sí. Entonces quisimos otra vez hacer una pausa y como pues volver a reestructurar tal vez nuestras decisiones o nuestras opciones y ver qué otra cosa teníamos como por hacer y pues llegar a convertirnos en una familia, ¿verdad? O sea, bueno, a tener hijos, pues. Entonces ahí fue donde volvimos a parar, no hicimos ya los tratamientos de in vitro y fue donde nos volvimos a como replantear pues todo lo que estábamos viviendo, qué era lo que estábamos sintiendo y qué es ahora el camino que íbamos a tomar. Si seguíamos con el tema de la parte médica, de seguir intentando, o bien si parábamos completamente o qué otras alternativas teníamos como la adopción. Antes de llegar a esas alternativas, yo quisiera entrar un poquito más en tu corazón, Margot, porque hablas de todos estos sentimientos que vienen con un tema de
pues de infertilidad, con un tema de estar intentando. ¿Cómo fuiste reconstruyendo tu corazón? ¿Cómo fuiste como acomodando? Tú dices, como pareja nos detuvimos para replantearnos cuál era la forma adecuada para poder, pues que llegara ese hijo tan anhelado. Pero el corazón de Margot era el corazón de una mujer deseosa de convertirse en una mamá, de una esposa deseosa de darle un hijo pues a su esposo, me imagino que darle nietos a tus papás, en fin, Claro. todas estas expectativas que a veces nosotras pues traemos de manera que son como un gran peso en nuestra espalda. ¿Cómo fue Margot acomodando todas estas partes del rompecabezas para reconstruir como toda tu emoción y entender que ni era tu culpa, ni había nada malo? ¿Cómo fue ese proceso interno? Pues fue complicado. Digo, la verdad es que lloramos muchísimo. Cada salida después del doctor, o sea, ese momento después de la consulta, por así decirlo, pues era muy doloroso para nosotros. Digo, Jaime siempre ha sido mi contención todo el tiempo. La verdad es que yo salía hecho un mar de lágrimas y Jaime todo el tiempo, de cierta manera, aguantaba como esos sentimientos para hacerme frente a mí y decir no pasa nada, pero sé que él también, pues de cierta manera la estaba pasando mal. Claro. Y creo que para mí un punto donde fue un antes y un después de la culpa, pues del sentimiento del no sé, del cuestionarte tal vez más el por qué yo, o sea, me explico de, oye, pues cuántas mujeres no hay que no quieren a sus hijos y se embarazan, y tener todo ese tiempo, esas preguntas dentro de tu cabeza, o simplemente el hecho de que tu círculo pues estuvieran embarazando o estuvieras yendo al baby shower y tú por un lado pues rompiéndote completamente y no por otra cosa más que por ese sentimiento de decir, ¿cómo? O sea, tengo que ir y tal vez lo festejo y todo y estoy muy contenta por mis amigas, pero para mí era tan complicado esa parte también de vivirlo a la par porque era de, yo quisiera estar también festejando, me explico, en esa misma situación. Entonces, algo que para mí fue clave y que marcó como un antes y un después fue una plática con Jaime. Un día nos sentamos a platicar y él me dijo, a ver, yo me casé contigo no para que me dieras hijos. Yo me casé contigo y voy a empezar a llorar. Y yo contigo. Y yo contigo voy a llorar. Y me dijo, yo me casé contigo porque yo quiero compartir mi vida contigo. Dijo, si los hijos vienen va a ser un plus completamente y van a venir a hacernos muy felices. Pero si no llegan, pues aquí estamos. O sea, realmente el casarme contigo fue por eso, porque quería compartir mi vida contigo. Entonces creo que de ahí fue como si me quitaran un peso de encima enorme, y que empezara a decir a Dios, bueno, si esto es para nosotros, va a llegar y se va a acomodar de la manera que tenga que ser. Obviamente voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que se logre. Digo, creo firmemente en que uno no se puede sentar y esperar a que las cosas le caigan del cielo. Entonces dije, todo lo que esté dentro de mis posibilidades lo voy a hacer y que sea lo que tú quieras, ¿me explico? O sea, creo que de ahí fue un antes y un después de esa plática con Jaime de decirme, a ver, pues estamos juntos en esto, sí, ya qué padre, y si no, pues nuestro compromiso era nosotros, ¿no? Wow. Entonces, pues sí, creo que ahí fue. Fans de Jaime. Definitivamente que increíble momento, Margot, y me hace pensar en cómo a veces las situaciones duras y complicadas tienen dos caminos. El de unirnos de una manera profunda, de tener estas pláticas que llenan el alma, que nos provocan estas conexiones emocionales que cambian el rumbo de nuestra vida para siempre, o el camino de separarnos, de Exacto. que cada quien tome su rumbo. Y el escuchar cómo esta situación adversa que estaban ustedes viviendo fue este parteaguas para afianzar más su relación, me lleva a la siguiente pregunta, a entender, después de esta conversación profunda, después de esta declaración de amor, porque creo que sí, justo. eso fue, o sea, una declaración de amor total, de decir,
yo te quiero a ti y me casé contigo independientemente de lo que haya alrededor, de lo que venga. Y dices, nos replanteamos como pareja nuestras opciones de convertirnos en papás. ¿En qué momento en ese replantearse está sobre la mesa o llega la opción de la adopción? Pues empiezas a ver las opciones que tienes. Una era la adopción. Para nosotros no era desconocido el tema, porque Jaime tiene primos que así llegaron por medio de la adopción, y amigos, un muy buen amigo que también uno de sus hijos llegó por adopción. Okay. Entonces era un tema que ahí estaba porque no era desconocido para nosotros, y que al final, por si en el caso del amigo de Jaime, pues es un proceso que a lo mejor vivimos, aunque tal vez un poco de lejos, pero pues lo vivimos ahí. Entonces siempre estaba como esa posibilidad, ¿no? Y fue en ese momento donde dijimos, a ver, vamos a sentarnos, ¿cuáles son nuestras opciones? El tiempo sigue pasando, porque te estoy diciendo que ya habían pasado casi 7 años. ¿Qué edad tenías tú y qué edad tenía Jaime? Cuando nos casamos tenía 25, o sea que cuando empezamos todo el proceso tenía 27. O sea, hablo del proceso de tener hijos. Jaime lleva 11 años. Entonces, Jaime para entonces tenía 38. Y fue ahí donde nos sentamos a decir, oye, pues el tiempo sigue corriendo. O sea, para ese entonces estoy diciendo que ya habían pasado 7 años. Yo ya estaba en los 32, Jaime ya 42. Jovencito. Un joven, claro. Entonces ahí fue donde nos sentamos a preguntar de, oye, es que el tiempo sigue corriendo, no lo estamos logrando de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones que tenemos? Porque al final sabíamos que también el camino de la adopción no era como que hoy llegaba y quiero adoptar a un niño y te lo dan mañana y se acabó, ¿me explico? Entonces sabíamos que era también un proceso que iba a tomar tiempo. Entonces fue donde le dije a Jaime, ok, replanteemos si queremos hacer un último intento, si vamos a volver a intentar el tema de la inseminación o el in vitro, o hagamos ambas cosas a la par, me explico, ir avanzando con el proceso de la adopción, que sabíamos, te digo, que llevaba tiempo, y pues vamos avanzando en las dos partes, por así decirlo, para ver cuál de las dos se nos da. O sea, al final de cuentas, pues vamos a empezar a ver qué tan rápido empieza a correr el proceso, y ahí es donde vamos a poder pues decidir pues cuál va a ser el camino que vamos a tomar, ¿no? Entonces, habíamos tenido antes del DIF un acercamiento con, lo voy a decir tal cual, con la anterior administración. Okay. Y la verdad es que nos batearon en la junta número 1. Todavía era pandemia, fue como en el 2021, o un poquito antes. Y hacían todo por videoconferencia. Y en esa videoconferencia, digo, para empezar anduvimos nosotros correteando a la psicóloga y a la trabajadora social para que nos atendieran. Y fue una llamada y nos dijeron, no, ¿saben qué? Váyanse a tomar terapia porque has tenido pérdidas. O sea, tomaron el hecho de yo no poder embarazarme como que eran pérdidas. Entonces sane esa parte y después hablamos. Y yo, bueno, pero pues, ¿sobre qué sano o sobre qué pérdida me estás hablando si no he tenido ninguna pérdida? Ni siquiera me he embarazado. O sea, sí entiendo el punto, pero a la vez como que mal manejado, ¿me explico? Okay. ¿Qué año fue esto? Pues yo creo que era 21 porque todavía estábamos en pandemia. Y bueno, empezamos a buscar otras instituciones como BIFAC, la Casa Cuna Conchita, y en algunas por la edad de Jaime lo dejaban fuera, o sea, el proceso de adopción hasta los 42 años, entonces ya no eres candidato. Okay. Entonces empezamos a buscar más opciones, incluso ya no solamente en Nuevo León, sino tomamos también una como videoconferencia, porque te digo, todo se estaba manejando en ese momento de esa forma. En una casa cuna en Puebla, y así, ¿no? También para poder como informarnos un poquito más del tema, de ver qué tan complicado estaba, porque pues la verdad es que sabemos que la adopción en México es un tema muy complejo. Muy, sí. Entonces también lo veíamos a la par como un poco imposible, por así decirlo, pero bueno, no perdíamos como la esperanza de pues vamos a investigar, o sea, entonces empezamos a hacer los trámites, a la par yo seguía revisándome con el doctor y descartando cosas. Y bueno, por una cosa u otra, dejamos el tema un poquito parado porque justo en pandemia Jaime
tiene que ir a Ciudad de México por su trabajo durante 6 meses, entonces nos mudamos 6 meses a Ciudad de México y entonces ahí como que paramos un poquito todo el proceso por el ir y venir, ¿no? Regresamos a Monterrey y en eso, pues gracias a Mariana, se empieza a hacer mucha difusión en redes sobre el tema de la adopción y las historias que todos veíamos donde adoptaban a los niños y ahí le digo a Jaime, oye, ¿y si volvemos a intentar en el DIF aquí en Monterrey? Porque pues aparentemente, porque pues era lo que veíamos por fuera, pues como que están agilizando un poco más el proceso. Entonces me dijo, pues sí, vamos a preguntar, vamos a ver cómo lo están llevando ahora. Y pues ahí empezó el nuevo camino a esta etapa de la adopción. Wow. Y fíjate que importante todo lo que mencionas, Margot, porque lo hablábamos ahorita fuera del aire, cuando me decías, qué pena que no, o sea, nos tardamos un poquito en llegar a una fecha para esta entrevista, y me decías, qué pena que no se pudo antes, y yo te contesté, te dije, es que yo siempre creo que las entrevistas se dan en el tiempo perfecto. Exacto. Y ahorita, con esto que me estás platicando, vuelvo a refrendar esto de cómo se tuvo que pasar todo este tiempo, se tuvieron que dar situaciones así, para que fuera el tiempo perfecto de que tu hijo llegara, ¿no? Y hoy me queda más claro que nunca. Háblame de cómo inicias este nuevo proceso. Tú, obviamente, como lo mencionas y como muchos veíamos las historias del DIF, de Mariana, de Capullos, y nos empezábamos a enamorar particularmente, digo, lo tenemos que decir porque así era, particularmente de Lalo, de Emilio y de Pablito, Pablo, ¿no? Que eran como los niños que más salían. Entiendo que había algunos niños que no podían salir a cámara, ella y explicaba eso, pero bueno, o sea, era una realidad que nos enamoramos de ellos, ¿no? Sí. Me quiero imaginar que te pasó algo similar. Igual. A ver, háblame de ese proceso, primero de lo que veías tú como espectadora, como cualquiera que estábamos pues viendo las historias, y combínamelo ya con tu proceso dentro del DIF. Sí, pues justo, digo, fui una más de las que se enamoró de los niños, en mi caso de Pablo, y bueno, pues lo veía y todo el tiempo era mandarle las historias de Mariana a Jaime de mira, y volvió a salir Pablo, y muchas sabemos que Pablito siempre traía los calcetines de uno de cada uno. Entonces siempre era como bromear con Jaime y mandarle las historias de Pablo. ¿Tú sentías una atracción con Pablito? Sí, claro. O sea, tal vez no una conexión como tal, pero había algo que yo lo veía y decía, o sea, no sé, yo me lo traigo yo a mi casa sin problema. Y todo el tiempo le mandaba las historias a Jaime y le decía, ¿ya viste? Y Pablo, y no sé, está caminando, o ese tipo de cosas, ¿no? Y también a la par, se las mandaba a mi mamá y a mi suegra. O sea, yo creo que todos conocían a Pablo por mi culpa, porque mira, y les enseñaba fotos y todo, digo, sin saber, o sea, realmente en ese momento iniciábamos nosotros el proceso, o sea, no estábamos ni cerquita de tener todavía nuestro certificado de idoneidad, pero como que había eso que yo lo veía y estaba enamorada de él sin saber pues lo que más adelante iba a pasar, ¿me explico? Entonces te digo, empezamos, hay pláticas informativas. Entonces nos inscribimos a la plática informativa, fuimos y ya te dan como todo el speech de pues qué es la adopción, los requisitos, todo lo que se necesita, y ya te dicen que si quieres seguir, pues tienes que agendar una cita con la trabajadora social para seguir en el proceso y que te entreguen como, digamos, el checklist de la documentación que tienes que llevar, ¿no? Entonces, digo, obviamente tomamos la plática y pues son crudos en la realidad de los antecedentes tal vez que tienen los niños, o sea, de las historias de vida que vienen los chiquitos. Entonces, pues obviamente si sales un poco asustado si lo quieres ver y tal vez cuestionándote si esto es para ti o si vas a poder, pues con lo que representa, ¿me explico? Entonces,
Me acuerdo mucho de haber salido de la plática y Jaime y yo en un silencio, como que cada quien procesando lo que habíamos escuchado y lo que nos habían dicho, y sí, yo creo que de una forma muy particular cada uno pensando. Te dan como el antecedente general de Ajá, los niños, sí, no claro. de alguien en particular. Sí, sí, Okay. sí. Nunca hay nombres, Sí, simplemente te dicen, oye, pues entiendan que los niños vienen pues de vidas complicadas, muchos con alguna discapacidad, si no es que la mayoría, y con antecedentes médicos fuertes, me explico, de drogas, violaciones, etcétera, o sea, temas muy fuertes, y que, o sea, a lo mejor es donde te haces una pausa para procesar y decir, oye, voy a poder pues sacar adelante a este niño con todas las cosas que ya han vivido, con todas las cicatrices que traen en su corazón, y yo voy a poder ser como ese curita de poderle ayudar a sanar esa parte. Llegamos a la casa, Jaime y yo lo platicamos y le dije, bueno, vamos a pensarlo. Creo que la parte que a mí más me cuestionaba, o que más difícil era para mí, era el decir, la mayoría de los niños, y si no es que todos esos niños ya una vez les fallaron, me explico. Entonces yo sentía que era una decisión que yo tenía que estar muy segura de tomar, y sobre todo era como ese cargo, o no cargo, como es ese sentimiento de decir, no puedo fallarle, me explico, ya una vez le fallaron, sea quien sea, claro. sea el niño que sea, ya una vez les fallaron. Entonces yo no puedo llegar todavía a darme el lujo de tener dudas o de fallarles, porque ya una vez pasaron por algo pues muy feo, ¿no? O sea la situación de cada niño. Entonces lo platicamos durante unas semanas, cada quien lo pensó, o sea, lo pensamos juntos, pero también cada quien como de manera muy particular, y con las dudas que traíamos también para resolver con la trabajadora social y con la psicóloga. Y en el inter, una de las cosas que a mí como que me hizo clic de decir, pues sí, esto es, ¿me explico? Empecé a buscar información sobre la adopción para pues estar como más informada y saber un poquito más del proceso, ya no solamente por lo que nos habían dicho en el DIF, sino como empezar a rascar un poco más de gente que ha vivido el proceso. Y me toqué con un podcast de una chica colombiana que adopta aquí en México, y ella en su podcast decía algo de que un médico le había preguntado algo de, a ver, ¿tú quieres embarazarte y parir o quieres ser mamá? Entonces como que ahí fue donde me hizo el check, sí. Completamente, y dije, bueno, es que sí es cierto, o sea, yo en ningún momento me he puesto a pensar si lo que yo quiero vivir es estar embarazada y parir, o si lo que yo quiero es ser mamá. Entonces como que me hizo todo el sentido, y le dije a Jaime, sí, es que lo que yo quiero es ser mamá, no me importa de dónde venga mi hijo o cuál sea la manera en la que tiene que llegar con nosotros, pero yo lo que quiero es eso, o sea, quiero ser mamá. Y entonces fue donde dimos como el siguiente paso para empezar a llevar documentación y todo esto, ¿no? Ya como el proceso legal, por así decirlo, estudios psicométricos y todo esto que es parte del proceso. De ese momento, de ese sí, por llamarlo de alguna forma, gracias a esa historia que escuchaste en un podcast, al momento en que llega Pablo, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó casi un año. Okay. Nosotros entregamos toda la documentación justo por el mes de julio. Sí es mucha documentación que te piden. La entregamos en el mes de julio. Esto estoy hablando del 2022. Y en diciembre, justamente el 12 de diciembre, lo tengo muy presente, nos llaman para decirnos que tenemos la carta, la carta de idoneidad, ¿no? Que somos idóneos para adopción. Y esto tiene como un vencimiento de un año, y luego tienes como que volver a reevaluar ciertas cosas, ¿no? Okay. Documentación, no sé si sigues en el mismo trabajo, etcétera, ¿no? Entonces a nosotros nos dan la carta el 12 de diciembre del 22 y Pablo... la mandaron de arriba. Sí, o sea, tal cual. Por eso te digo, es que hay tantas cosas que lo te van haciendo sentido, que hay veces que no te paras como a ver esos pequeños detalles. Claro. Y luego de repente empiezas como a darle vuelta a todo y dices, claro, o sea, todo el tiempo hubo como esas cosas de decirnos, sí, es por aquí, ¿me explico? Entonces, el 12 de diciembre nos dan la carta, o nos notifican, pero no te dan como tal una carta, sino que te notifican que ya pasaste como a la lista de espera, por así decirlo,
Y Pablo llega con nosotros en noviembre del 23. O sea, estábamos a punto de que se cumpliera como el año. Okay. Y a nosotros nos notifican el 2 de noviembre del 23. Antes de llegar a ese 2 de noviembre, ¿cómo fue del 12 de diciembre al 2 de noviembre? ¿Cómo estaba esta parte otra vez interna de Margot, donde tanto Margot como Jaime ya sabían que me encanta, tu intención no era estar embarazada y parir, sino tu intención era ser mamá? Uh-huh. ¿Cómo viven casi año? Pues mira, el día que entregamos la documentación, Jaime y yo nos sentamos y dijimos, a ver, lo hemos esperado ya mucho tiempo. La verdad es que fuimos aprendiendo con el tiempo que entre más planeábamos las cosas, menos te salen. Claro. Entonces empezamos como a fluir con esa parte. De hecho, ya hacíamos muchas bromas sobre los procesos que llevábamos, y creo que eso nos ayudaba como a llevarlo todo más ligero, ¿me explico? O sea, ya éramos muy bromistas nosotros con, no sé, con el tema de la inseminación o con el tema de los doctores, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos el tema, entregamos documentación y todo para la adopción, me dice Jaime, bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué hacemos? ¿Planeamos? ¿No planeamos? O sea, y yo le decía, pues sigamos haciendo nuestra vida normal. O sea, creo que entre más nos ganchemos con el tema y creo que entre más estemos esperando lo más complicado, o no más complicado, más largo se nos va a hacer el proceso, ¿me explico? Entonces le dije, sigamos nuestra vida normal. O sea, aquí no ha pasado nada, pues sigamos haciendo las cosas normal y si esto es para nosotros, pues se va a dar. Entonces realmente nosotros seguimos haciendo la vida normal. O sea, obviamente teníamos que estar presente en el DIF porque posterior a la entrega o el check de la idoneidad, entramos a escuela para padres, que es íbamos una vez al mes a escuchar a psicólogos, a psiquiatras, mismos papás que han adoptado dentro del DIF, a escuchar sus historias como para tener un poquito más de apertura con el tema de cómo se manejan ciertas cosas con los niños, etcétera. Entonces, digo, aunque seguía siendo parte de nuestra vida diaria, por así decirlo, el proceso, intentábamos como no prestarle mucha atención o no estar pensando todo el tiempo en no me han hablado, ya se pasó un mes, hoy me explico, o sea, como que lo vivíamos de ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, aquí está todo, ya lo dejamos en manos de Dios y en manos de la gente del DIF de que si esto es para nosotros nos van a llamar. A ver, y ahora dime algo. ¿En ese año tú seguías viendo a Pablito en redes? Sí, claro. Okay, todo el tiempo. Todos seguíamos ahí en redes. Sí, era imposible no verlo todos los días. Háblame, 2 de noviembre me dices. 2 de noviembre. Háblame de ese 2 de noviembre. ¿Te levantas en la mañana? ¿Y qué pasa? Vamos a recrear ese día. La verdad es que no me lo esperaba para nada. El 2 de noviembre para mí fue asueto. Yo no fui a trabajar ese día, Jaime se fue normal a trabajar y yo estaba muy cómoda en mi casa viendo una película. Y de repente me suena el teléfono y tenía yo guardado el teléfono del DIF, porque te hablaban constantemente, oiga señora, me falta actualizar, no sé, un comprobante de nómina, o es que el acta de nacimiento hay que cambiarla, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? O se cambia la escuela para padres de este viernes al siguiente, no sé, ese tipo de cosas. Entonces yo tenía registrado, porque pues de repente sí se me iba a contestar una llamada o algo para poder reportarme, ¿no? ¿A qué horas te hablaron? ¿En la mañana? ¿En la tarde? En la mañana, ok. Yo feliz, acostada viendo una película. Y en pijama todavía. Sí, o sea, yo en pijama, súper bien. Y me suena el celular y ya veo que dice DIF, contesto normal de, hola, ¿cómo está señora? Muy bien, todo normal, ¿no? Y obviamente no te dicen. Entonces, nada más me digo, oiga, solo queremos saber si mañana pueden venir a las 12, porque la trabajadora social necesita revisar unas cosas con ustedes. Sí, claro que sí. O sea, ni por la mesa. No, o sea, eran llamados muy comunes, me explico, o sea, en ningún momento dije, algo está pasando, no, nada. Le dije, sí, nada más déjame confirmar con Jaime el tema del trabajo y confirmarlo yo también, si nos podemos salir. Y te confirmo ahorita, o sea, te regreso la llamada. O sea, iba a ser el 3 de noviembre. El viernes 3. Entonces, ese día era un jueves, el jueves 2, y íbamos al día siguiente. Y yo, sí, perfecto. Entonces ya le hablo a Jaime, le digo, oye, me hablaron del DIF, que si podemos ir mañana a las 12. ¿Para qué? Le dije, no, pues nada más me dijeron que la trabajadora social quiere revisar algunas cosas con nosotros. Ok, sí, ahorita pido permiso. Tú puedes ir, sí, ahorita pido permiso también y se acabó, ¿no? O sea, en los trabajos. Pues ya arreglé yo todo, o sea, siguió el día normal, me explico, o sea,
pues sí, o sea, era una visita normal. Vamos a ir a revisar papelería o tal vez a firmar un documento y se acabó. Al día siguiente, nos citaron a las 12, te digo, llegamos, cada quien por su lado, porque veníamos de los trabajos. Y desde que llegamos, como que ahí fue donde notamos como que algo está pasando, ¿me explico? Porque normalmente llegábamos a admisión y te registras y ya te dan como un gafete y te metes tú, pues ya sabes a dónde vas, ¿me explico? A qué edificio vas. Y ese día llegamos y, sí, espérenos, ahorita vienen por ustedes. Y dije yo, qué raro, nunca viene alguien en particular por nosotros para llevarnos al edificio donde tengamos que ir con la trabajadora social. Entonces fue como raro, pero pues bueno, o sea, también había remodelaciones dentro del DIF y todo. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor ahorita hay una remodelación o ya movieron a la gente a otra parte y está bien, ¿no? Entonces, pues ya teníamos casi un año yendo al DIF, entonces ya conocíamos como a los trabajadores sociales, algunos psicólogos, o sea, como que ya más o menos ubicábamos a más gente, ¿no? O muchos de ellos ya incluso nos habían dado plática en escuela para padres. Entonces ese día ya baja uno de los abogados. Ay, hola, ¿cómo están? Ah, muy bien, pásenle. Ok. Entonces, pues ya íbamos caminando y nosotros así como de, pues, ¿qué está pasando, verdad? Porque nos llevaban como con custodio, ¿no? Entonces... ¿Y nada? ¿No empezaste a decir, ay, aquí hay...? Hasta el punto que nos dicen, no, vamos abajo, que hasta abajo estaban las oficinas, vamos al... ¿Cómo se llama? El auditorio. Okay. Dije, ¿por qué? O sea, ahí fue como que dije, algo está pasando. Okay. Entonces yo, ok, y ya nada más volteé con Jaime y los dos nos volteamos a ver como de, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Y ya, bueno, donde abre la puerta el abogado, pues lo vemos, la mesa que todos veíamos en las historias de Mariana, donde está todo el comité sentado, y entonces ya volteé yo con Jaime y dije, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Sí, piel de gallina. Sí. Entonces ya nos volteamos a ver nosotros con cara de, ok, o sea... Entonces ya siéntense y pues sí, ya nos sentamos y hola, ¿cómo están? Y nosotros pues bien. Ajá. Y ya empieza Mariana hablando y diciendo, pues es que tenemos una propuesta para ustedes. Obviamente tú en ese proceso no puedes decir, Pablito me está llamando, nada. O sea, tú no tienes ni idea qué niño, nada. Nada. Okay. O sea, hasta ese punto nosotros todavía no sabíamos que era Pablo. Okay. Entonces ya empieza a hablar Mariana, a decirnos que hay una propuesta para nosotros, así lo manejan como una propuesta. Y luego ya, digo, la verdad es que tengo como... flashback. Porque yo le digo a Jaime que en el momento cuando nos dijeron, tengo una propuesta, o sea, como que de ahí... te borraste, en blanco. Ajá. O sea, escuchaba, pero veía a todos, pero entre que ponía atención, o sea, me explico, eran como muchos sentimientos en ese momento. O sea, yo ya estaba a ese punto temblando y con la lágrima aquí de, es que, o sea, ya necesito llorar aquí, o sea... Entonces empieza a hablar el doctor sobre los antecedentes médicos del niño. O sea, nunca mencionan el nombre, solo empiezan a hablar de los antecedentes médicos del niño. Para ese momento tampoco me hacía a mí el clic que era Pablo. Y ya nos dice Mariana, si quieren salir un poquito de la sala para platicar, si quieren pensarlo, pues adelante, ¿no? Pues Jaime y yo nos paramos y nos salimos a llorar, o sea, realmente no platicamos nada, o sea, yo me salgo con Jaime, nos volteamos a ver y yo empecé a llorar así con una emoción y Jaime también y fue de, pues vamos para adentro otra vez, sí. No había nada que pensar. Ajá, sí, o sea, fue nada más como vamos a respirar, déjame llorar afuera un poquito y nos volvimos a dar la mano y para adentro ya nos sentamos y los dos, no, pues sí. Y hasta ese momento donde me daban la caja y abrimos, la abrimos, pues empezamos a ver la foto o vemos la foto de Pablo. ¿Qué sentiste, por favor? ¿Qué sentiste en ese momento, Margot? No te puedo describir. O sea, de verdad que no hay palabras para decirte lo que en ese momento sentí. O sea, en ese momento todo me hizo sentido. Todo lo que habíamos pasado, lo que habíamos vivido, las veces a lo mejor que le mandé una foto a Jaime hablándole de Pablo, que platicábamos de él. En ese momento todo tuvo sentido y dije, este es el lugar al que teníamos que llegar. ¿Me explico? O sea, a lo mejor mucho sufrimiento que hubo, muchos cuestionamientos que hubo a Dios, incluso durante mucho tiempo dije, ok, esto era lo que tenías para mí. ¿Y qué regalo te tenía para mí? No. Sí, claro. Un regalo impresionante y espectacular que antes de preguntarte cómo fue el encuentro con Pablo, quiero detenerme un poquito para leer
algo que tú escribiste en tus redes sociales. Ok. Este 10 de mayo. El 10 de mayo que pasó. ¿Qué pasó? O sea, este año, Ajá, quiero decir. Porque creo que explica las lágrimas que hoy estás derramando y explica eso que me dices que es inexplicable decir lo que sentiste. Y lo voy a leer textual. Dice: Pablo, tu llegada cambió mi vida y puso todo al revés. Me encontré con una parte de mí que no conocía y descubrí colores que no había visto. Encontré la luz y la oscuridad y supe que tu llegada lo era todo. Me encontré en soledad y más acompañada que nunca. Me encontré agotada y también descubrí las ganas de vivir. Llegaste y trajiste luz a cada espacio, incluidos esos que no quería ver. Te llevaste algunos miedos y trajiste otros nuevos. Me convertiste en quien soy y me acompañas a descubrirme día con día. Pero sobre todo, tu llegada me hizo entender que aunque todo en mi espalda se estuviera cayendo y ya no quedara en mí ninguna fuerza, que aunque me faltara el aire para respirar, jamás te voy a faltar. Que mi fuerza y mi aliento eres tú. Te amo y amo ser tu mamá. Creo que eso lo explica. Sí, completamente. Y yo cuando leí esto, Margot, y cuando empecé pues a conocerte a través de, pues de las redes sociales y a través de ese cariño que toda la gente que nos enamoramos de Pablo, de alguna manera te entregamos, fue que me hizo todo sentido cuando leí este post, porque dices cosas súper poderosas y señalo dos en particular. Dices: me encontré con una parte de mí que no conocía y descubrí colores que no había visto. Y dices: me convertiste en quien soy y me acompañas a descubrirme día con día. Antes de que me expliques estas dos frases en particular, quiero volver al momento en que tú dices que sí, ves la foto de Pablo. ¿Cuándo te lo entregan? ¿Qué sientes cuando lo ves por primera vez? Háblame de ese encuentro. No lo conocimos ese día. Nos dicen que el lunes, o sea que el lunes lo íbamos a conocer. Fue el fin de semana más eterno de toda mi vida. ¿Le habías dicho algo a tu familia? Mira, en todo el proceso mi familia estuvo enterada. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento a mi familia y a mis amigos porque fueron parte de todo nuestro proceso desde los doctores, o sea, desde el tema del embarazo hasta o de la fertilidad, hasta el tema de la adopción. Han sido increíbles todos, nos han apoyado en todo este proceso y la verdad es que hasta ese punto nadie estaba enterado de lo que estábamos pasando, Jaime y yo, porque realmente no sabíamos a qué íbamos ese día, ¿me explico? Okay. Entonces yo no era como que le hablaba a mi mamá para decirle, oye, mañana voy al DIF porque voy a hacer trámites, sí, ¿me explico? Claro. Digo, todos estaban enterados de que estábamos en el proceso, inclusive te piden cartas de recomendación. Tenemos amigos que son de esos que se cuentan con los dedos y que estuvieron para hacernos las cartas, para acompañarnos todo el tiempo. Y todos estaban enterados de lo que Jaime y yo estábamos viviendo, pero también como nosotros, pues a la expectativa de cuándo iba a ser el momento, ¿no? Entonces ese día pues ya platicamos, firmas los papeles donde aceptas la propuesta y ya nos dicen el lunes conocen a Pablo y empiezan la integración. Como Pablo ya tenía 2 años, no era como que no lo pudiéramos llevar porque tenía que haber un proceso donde él pues poco a poco se fuera adaptando a nosotros y te dicen pues aquí no hay un tiempo, me explico, no es como una semana y mañana te lo llevas o un mes, o sea, el niño va a marcar la pauta y nos va a ir diciendo poco a poco cuándo se tiene que ir. Entonces nosotros estábamos en ese entendido y lo comprendíamos completamente. Entonces salimos del DIF ese día, no regresamos a los trabajos porque nosotros dijimos, no, vamos y regresamos. O sea, ahorita pues 1 hora que nos podemos tardar, comemos y vamos para atrás cada quien a su trabajo. Entonces salimos y le digo a Jaime, o sea, te digo que veníamos en 2 carros porque veníamos del trabajo y me dice, ¿y qué hacemos? O sea, los dos salimos temblando de ahí, nos volteábamos a ver, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y yo, pues es que hay que avisarles a todos. O sea, sabíamos que Mariana iba a, pues obviamente avisar en redes sociales porque Pablito era uno de los niños que era
pues muy famoso, por así decirlo. Todo un influencer, Todo un Pablito. influencer, entonces nosotros queríamos que la familia, o sea, nuestra familia y nuestros amigos se enteraran por nosotros, ¿no? Claro. Antes de ver la noticia, digo, sabíamos que mucha gente, aún y que nos taparan las caras o que no nos pasaran, se iban a dar cuenta porque no nos conocen. Sí, Ajá. por supuesto. Entonces decíamos, bueno, a los más allegados corramos a decirles y ya los demás que se enteren por cómo se tengan que enterar, ¿no? Y empezamos a hacer la gira a todas las casas, que es un video que está justamente ahí en mis redes, y que el propósito de grabarlo, yo le dije a Jaime, quiero grabarlo y no tanto para enseñárselo a todo el mundo, que digo, finalmente lo subí, pero mi propósito o el propósito de hacer ese video es que el día de mañana que Pablo esté grande, pueda ver cómo lo recibió la familia. Me explico, que él vea que no nada más era deseado por nosotros, sino que toda la familia lo deseaba y que toda la familia lo estaba esperando. Me explico, sus abuelos, sus tíos, nuestros amigos, o sea, todos, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos, mi cuñado no estaba en Monterrey, les hicimos una videollamada, corrimos con mis suegros a decirle, y ese día cenábamos en casa de mi abuela. Somos muy familiares y la mayor parte del tiempo la pasamos con las familias, tanto con mis suegros como con mi mamá y la familia de mi mamá. Entonces ese día cenábamos con ellos, entonces dije, bruto, porque aquí los vamos a pescar a todos. Ajá. Claro. Y sí, así fue. Pues ya llegamos a casa de mi abuela, les avisamos a todos, ya nada más me faltaba mi hermano. Pero bueno, la verdad es que la emoción de decirles, no sabes, o sea, a mí se me salía el corazón Pues por querer gritarlo claro. y querer decirle a todo el mundo lo que estábamos viviendo Jaime y yo en ese momento. Igual a nuestros amigos les hablamos, les avisamos, digo, obviamente no pudimos ir a casa de todos, pero sí les hablamos y se enteraron de la noticia. Y bueno, ya transcurrió el fin de semana, que te digo, fue un fin de semana eterno. ¿Te fuiste a comprar cosas? No, fíjate que lo tomamos muy tranquilos, porque también yo no sabía cuánto tiempo íbamos a tardar en el proceso. Lo único que sí nos sugerían es, pues, compren algún juguete, algo para que lleguen ese día con él, como que tengan una actividad que hacer. Puede ser un juguete, podíamos llevar comida, o sea, lo que nosotros quisiéramos. Pero así de comprar cosas dije, a ver, vámonos un paso a la vez, sobre todo porque yo no le sabía tallas ni nada a Pablo, o sea, pues lo veía, pero tenía que como empezar a indagar muchas cosas. Claro. Entonces, llegamos el lunes súper nerviosos, y bueno, finalmente entran Mariana y Silvia por la puerta con Pablo de la mano. ¿Otra vez están sentados en esta mesa? Sí, nos meten a la mesa, al auditorio, está la mesa acomodada. Y ya nos dicen, ya viene Pablo. Y ya pues entra Silvia y Mariana agarrados de la mano de Pablo y ya, o sea, súper serio. Ese día entró súper serio, ya lo cargo yo. La verdad es que me aguanté mucho las ganas de llorar porque no lo quería asustar. Claro. O sea, es que era como muchos sentimientos de decir, no quiero llorar, no lo quiero asustar. O sea, es como que nuestro primer encuentro y me va a ver y va a decir, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Entonces, sí intentamos, Jaime y yo, como ser un poquito light con... Ecuánimes. Ajá, exacto. O sea, yo en ese momento quería agarrarlo y abrazarlo y besarlo y... Me aguanté mucho de, a ver, vámonos poco a poco, o sea, también entendíamos que para él era pues todo un cambio y todo nuevo. Entonces, pues ahí ese día empezamos las integraciones como tal, nos pasamos toda la tarde con él y ya nos dicen, pues esto va a avanzar, va a avanzar más rápido si ustedes están todos los días aquí, ¿verdad? Digo, obviamente entendían que teníamos un trabajo, pero la verdad es que para nosotros en ese momento la prioridad era pues avanzar, o sea, llevármelo, podérnoslo llevar a la casa. Entonces, pues digo, también algo que agradecemos mucho es a las empresas en donde trabajamos Jaime y yo, porque ambas empresas fueron, pues nos echaron mucho la mano, o sea, humanas. Sí, ajá, exacto, en entender esa parte de la que estábamos viviendo y en decir, denle, o sea, entendemos por lo que están pasando, y ahorita la prioridad es su hijo, entonces adelante. Entonces fueron 2 meses de estar yendo todos los días al DIF a pasar las tardes con Pablo y acompañarlo también a sus terapias. O sea, Pablo tenía ciertas terapias por las tardes y lo acompañábamos también a las terapias para empezarnos a involucrar un poco en todo. Claro, ajá, exacto. Claro.
Y ahí fue ya donde empecé yo ahora así como buena mamá a indagar, oye, y la talla de ropa, y qué usa, y qué le gusta, y qué no le gusta, y ya poco a poco pues fuimos comprando pues las cosas que necesitábamos, ¿no? Pero bueno, hasta eso fue de disfrutarse, me explico, de decir, ahora sí, a comprar cosas de bebé. Digo, para ese inter, mi suegra y mi mamá ya se habían dado vuelo, Claro, ya me imagino. porque es el primer nieto. ¡Wow! Por No puede ser. Por los dos lados, tanto por parte de Jaime como en mi casa. Entonces, no, bueno, o sea, las abuelas estaban que explotaban de amor, entonces todos los días llegaba y le compré a Pablo y mi hijita ya le compré y mira, entonces... ¿Y ellos no podían ir con usted? Sí, ¿o sí podían, sí podían ir, pero tenía que ser como todo muy paulatino. Ok. Entonces sí los fuimos involucrando, pero fue poco a poco. Y también optamos, obviamente dentro del proceso muchas de las visitas primero se hacen dentro del DIF y luego ya te van soltando un poquito a, ok, hoy se salen toda la tarde, no sé, se salían a las 3 y regresan a las 8, ejemplo, o a las 7. Entonces como que en esas salidas era donde empezábamos a llevarlo a casa de los abuelos. Dio el inter que mi mamá cumplía años y lo llevamos a la cena familiar. Entonces así, ¿no? O sea, íbamos poco a poco y que él también poco a poco conociera a la familia. Te digo, entendíamos mucho que para Pablo todo el proceso era nuevo y no lo queríamos como saturar, entonces sí hablábamos con todos de, oigan, yo sé que todos quieren abrazarlo y todos quieren besarlo y todos quieren cargarlo, pero vamos poco a poco. Claro. Entonces creo que también eso era de no saturarlo y de que, a ver, hoy conoce a mis papás, hoy conoce a mis suegros, o sea, así me explico, como irnos todo muy paulatino para que también él no se sintiera abrumado hasta cierto punto. Pero la verdad es que es también de las cosas que nosotros a veces no te explicas, porque Pablo llegaba a casa, por decir, de mi tía y él fluía, o sea, haz de cuenta que él había estado toda la vida ahí, me explico, o sea, que no había como un antes y un después de que llegara temeroso o que no quisiera acercarse. Él llegaba como si... ¿A su casa? Sí, claro, así. Y a convivir y a pedir y quiero esto, o sea, la verdad es que fluía completamente, pues muy padre, o sea, de una manera muy natural. Y bueno, pues se da finalmente el día que nos lo podemos llevar a casa, que también fue uno de los días más increíbles, y que disfrutamos también muchísimo el día que nos dijeron, pues listo, ahora sí se puede ir a su casa. ¡Qué emoción! Quiero preguntarte si recuerdas la primera vez que te dijo mamá. Sí, claro. ¿Qué se siente? No, o sea... ¿Cuándo fue y qué se siente? Pues que fue literal el día 1, porque Mariana le había estado diciendo, vas a ver a tu mamá y a tu papá. Entonces yo lo cargo y Mariana le pregunta, ¿y quién es ella, Pablito? ¿Quién te conté? Y dice, mamá. No, bueno, o sea, yo era de no llores, te digo, mucho me contenía por no asustarlo o porque, sí, o sea, por el hecho de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Claro. Entonces, pero yo por dentro era de, no me cabía, o sea, no, ni siquiera me la creía, ¿me explico? Era como un sueño de decir, ¿realmente esto está pasando? O sea, sí, era increíble, o sea. Y ese video me encanta, y ahorita te lo decía, porque tu esposo le pide los brazos e inmediatamente se va con él. Su adoración, también. Su papá. Sí, se nota. Aparte, lo decíamos también ahorita fuera del aire, son idénticos. Sí. Se parecen muchísimo. Muchísimo. Y ahí es donde te das cuenta que Pablo es su hijo y Pablo estaba destinado para ustedes y que tenía que llegar de la forma en la que llegó. Yo quiero preguntarte, Margot, hace ratito dijiste que cuando te enseñaron la foto de Pablo, incluso todo cobró sentido, incluso esas veces que tú como que te enojaste con Dios o que le preguntabas por qué. ¿Qué papel jugó tu espiritualidad en todo este proceso? Pues sí fue una clave importante. Digo, si bien había muchas cosas que luego reprochaba, nunca perdimos la fe. Me cuestionaba mucho y tal vez en algunas ocasiones cuestioné a Dios de por qué estábamos viviendo eso y decía, pues somos buenas personas, trabajamos, nos esforzamos por las cosas que queremos, o sea, como que te replanteas todas desde que dices que estoy haciendo mal, ¿no? Pero luego como que llegaba a ese punto donde decía, bueno, por algo están pasando las cosas, ¿me explico? O sea, si bien reprochaba muchas cosas y cuestionaba muchas cosas, llegaba al punto donde me sentaba y lo pensaba y decía, pues por algo están pasando las cosas, ¿me explico? Entonces, pues fluyamos, vamos a ver qué pasa, tal vez Dios tiene preparado algo para nosotros y definitivamente así fue.
hoy te puedo decir que si yo tuviera que volver a recorrer el camino, lo volvería a recorrer con los ojos cerrados. Yo le he dicho a Jaime todo el tiempo que si tuviera que volver a vivir todo esto para llegar a Pablo, o sea, digamos 7 años que fueron a lo mejor algo tormentosos en el sentido, no tormentosos del día a día, sino hablando muy, muy puntualmente en el tema de convertirnos en padres, pues lo volvería a vivir con los ojos cerrados. O sea, le digo, la verdad es que no cambiaría nada, porque justo creo que todo este proceso que tuvimos que vivir fue para llegar a Pablo. ¿Me explico? Entonces siento que hoy me hace sentido todo y tal vez cosas que a lo mejor en algún momento reproché o que cuestioné, pues hoy las agradezco porque me hicieron llegar al punto donde hoy soy mamá de una persona maravillosa. ¡Ay, espectacular! Espectacular. Entonces, te digo, sí, creo que hoy no tengo más que agradecimiento para Dios y para cada una de las cosas que a lo mejor me tocaron vivir, si bien fueron complicadas, hoy entiendo que tenían una razón de ser. ¿Me explico? Una razón de ser para lo que tú dices en esa carta que escribiste el 10 de mayo y que quiero regresar a 2 partes muy puntuales. Me encontré con una parte de mí que no conocía y me convertiste en quien soy y me acompañas a descubrirme día con día. ¿Qué no conocías de ti y en quién te has convertido? Pues creo que algo de lo que yo no conocía es la paciencia que puede uno tener como mamá. Claro. No sé, hay muchas cosas, la paciencia, el amor, que uno a veces tal vez a veces no dimensionas qué tanto uno puede llegar a querer a una persona. Sí. Y digo, y si bien a Jaime lo amo con todas mis fuerzas y con todo, es que es increíble cómo el amor es tan distinto, Claro, ¿me explico? Claro. Y no sé, hay muchas cosas que día a día voy descubriendo de mí. Y que es gracias a Pablo, te digo, tal vez a lo mejor el poder hacer 30 cosas a la vez que antes no hacía porque era muy light para mí el día a día, porque no dependía nada de mí, me explico. Digo, si bien obviamente tenía una relación y estaba casada y todo, pues es muy distinto a que dependa un chiquito de ti a un adulto, ¿no? Entonces creo que esa parte también, el poder ser mamá te da unas habilidades que uno no conoce, me explico, el de poder estar haciendo 30 cosas a la vez, el motivarte para salir todos los días a trabajar y decir, oye, hoy me parto en 30 porque tengo que cumplir con todo, ¿me explico? Claro. Entonces, no sé, hay muchas cosas que Pablo nos ha venido a enseñar. Y que también hemos ido poco a poco aprendiendo, pues yo creo que los 3, no nada más yo, sino Jaime, Pablo y yo, pero te digo, creo que a grandes rasgos sería eso, ¿no? La paciencia, el amor, las ganas todos los días de pensar hoy qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir, o sea, no sé, todo, no lo podría describir de una sola manera porque creo que son muchas cosas las que vamos aprendiendo y que vamos descubriendo todos los días. Claro, y es que esa es la magia de la maternidad, sí. ¿no? Esa es la magia de convertirte en mamá, en papá y de tener a los mejores maestros que son los hijos, ¿no? Definitivamente. Yo te preguntaba hace unos momentos fuera del aire, Margot, de que cuando viene la adopción, es inevitable que con la adopción pues vienen unos papás biológicos, ¿no? Correcto. Si tú pudieras darle un mensaje o tuvieras frente a ti a los papás biológicos de Pablo, ¿qué les dirías? Gracias. Yo creo que no tengo más que agradecimiento para ellos. Y seguramente ellos para ti también, porque hoy Pablo está en las mejores manos, está con sus papás, está con quien tiene que estar y está recibiendo todo ese amor y toda esa entrega y todo ese cariño y todo eso que él se ha ganado, porque se lo ha ganado con su inocencia, se lo ha ganado con su sonrisa y sobre todo estoy segura que vendrá para él una vida llena de vida, de cosas positivas, de a lo mejor cosas no tan positivas, pero de vida, porque esa es la vida. La vida son altas, son bajas, y creo que el que Pablo hoy esté de la mano
tuya y de la mano de Jaime seguramente habrá una historia todavía enorme que contar en los tiempos adecuados. De hecho, cuando estábamos planeando esta entrevista, yo te pedí que me mandaras un poquito, una semblanza tuya. Y hay algo que tú escribiste, que también lo quiero compartir en esa semblanza, donde dices, los sueños llegan a veces de manera distinta a la que imaginamos, pero siempre en el momento perfecto. ¿Qué significa para ti hoy esta frase? Pues lo que te decía ahorita, el tema de la maternidad fue un sueño para mí durante mucho tiempo. Uh-huh. Y a veces uno piensa que va a llegar o tienes mentalizado lo que te decía, planeamos y pensamos que todo va a funcionar o va a pasar de una manera. Y a veces de la manera en la que menos te imaginas cómo te llegan las cosas, ¿no? Y así fue como llegó para mí la maternidad. Lo imaginé o lo idealicé tal vez mucho tiempo de una forma y llegó completamente de una distinta, ¿no? Y la verdad es que, no sé, no la cambiaría. Te digo, lo que te platicaba ahorita, entiendo que todo llega en su momento y definitivamente llega como tiene que llegar, ¿me explico? O sea, aún y que uno lo piense o lo idealice de una manera, te digo, Dios tiene cosas preparadas increíbles y llega de la forma que tiene que ser. ¿Esa sería, Margot, como la enseñanza más grande que te ha dejado este camino? ¿O cuál sería esa enseñanza que tú pudieras compartir con el mundo, con todo lo vivido? Yo les diría que luchen por las cosas que quieren. No nos llega nada estando sentados. Digo, me pasa hoy mucho que me escriben, yo también quería adoptar a Pablito, ¿me explico? O sea, yo también veía a Pablito y también tenía ganas de adoptarlo. O sea, lo digo muy, muy así de los mensajes que luego me llegan, ¿no? Y yo lo que digo es, pues nadie te va a ir a tocar a tu casa y te va a decir, oye, ¿quieres un niño, verdad? O ¿quieres esto? O cierto sueño que tú tengas, pues nadie te lo va a venir a dar. Entonces creo que una de las cosas es hagan que funcionen las cosas, hagan que pasen las cosas. Si bien a lo mejor no tenemos el control de todo, pues sí tenemos que poner como, empezar a mover esas semillitas para que empiece a crecer algo. Si es para ti se va a dar, me explico, pero si nosotros no lo iniciamos, pues no va a llegar solo. Creo que esa es la parte que yo le diría a la gente o tal vez a las mujeres que están pasando por una situación similar a la de nosotros o a las parejas que están pasando por una situación similar a la de nosotros es hagan que las cosas sucedan. Porque nadie va a venir del DIF a decirte, oye, ¿quieres ser papá? ¿Quieres tener un hijo? O no va a venir un doctor a decirte, oye, este es tu diagnóstico, necesitas hacer esto, ¿me explico? Entonces, hagan que las cosas funcionen, hagan que las cosas pasen. Hagan que las cosas funcionen. Me encanta porque definitivamente creo que eso aplica para todo. Tú ahorita hablaste, si tienes un sueño, el que sea, convertirte en papá, en mamá, poner un negocio, iniciar un proyecto, lo que sea. Me encanta. Hagan que las cosas sucedan. Por último, Margot, si tú pudieras hablarle a la Margot del 2016, 17, esta Margot que empezaba con este deseo, este proceso para convertirse en mamá, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a la Margot de hoy, 2025, a esa Margot? Le diría que se preocupe menos, disfrute más el momento y que Dios le tiene preparado algo maravilloso. Gracias Margot, porque contigo nos llevamos toda esa ilusión y todo ese cariño que tanto vimos en esos chiquitos que se compartían y que veíamos sus historias y que hoy creo que como yo muchas y muchos estamos felices de que vivan en familia. Ya para despedirnos, imagínate que Pablo está aquí, sentadito, enfrente de nosotros. Ajá. ¿Qué mensaje le dirías? ¿Qué le dices a Pablo que está aquí? Que lo amo con todo mi corazón, que lo esperamos durante mucho tiempo y que es más de lo que un día imaginé. Y eso que un día imaginaste se convirtió en la realidad más hermosa que hoy Sí, tienes. la realidad más increíble. A Jaime, ¿qué le dirías si estuviera aquí? Hijo, eso pues, que le agradezco todo este tiempo de apoyo, de ser mi contención todos los días, de sus palabras y de toda su paciencia.
porque hasta en los momentos más complicados, él siempre volteó con una sonrisa y decirme, todo está bien, no pasa nada. Y fíjate que hace poco platicábamos de eso y le digo, yo nunca te pregunté cómo estabas pasándolo tú, o sea, creo que en algún cierto momento nos concentrábamos más en mí porque era la que pasaba todo el proceso, hablando de los temas médicos. Y hace poco lo platicamos y le digo, nunca me senté a preguntarte cómo estabas. Dice, mientras tú estuvieras bien, yo estaba bien. Wow. Entonces, pues solamente decirle eso, que gracias y que lo amo más que el día, o sea, que todos los días creo que descubro algo en Jaime que me hace amarlo cada día más, ¿no? Y ese agradecimiento que tú tienes hoy para Jaime, ese amor que tú tienes hoy para Pablito, creo que nosotros tenemos para ti esa misma gratitud, Margot, porque hoy nos enseñas que la familia no solamente viene por la sangre, que Exacto. La familia viene por el corazón, que no solamente los lazos de sangre unen, que la familia va mucho más allá y que hay muchísimas formas de convertirse en mamá, en papá, y que hayas tenido tú esta apertura y esta generosidad para poder decirle sí a la adopción, te hace ser una mujer a la que agradecemos por haberle brindado a Pablo este hogar y sobre todo de la que aprendemos mucho, porque no es fácil ser generosos, no es fácil decir sí a todo lo que nos platicas que te decían en el DIF y a decir yo me quiero convertir en mamá, más allá de cómo, más allá de los medios. No quiero embarazarme y parir, quiero ser mamá. Y hoy eres esa mamá a la que aplaudimos, a la que queremos y de las mamás más famosas, insisto, de Nuevo León. Así que gracias, Margot, por haber estado aquí. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales y también por el cariño y el amor que le tienen a Pablo. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos con toda la gente que tiene ese detalle de escribirnos. Y bueno, hagan que las cosas funcionen y hagan que las cosas pasen. Hagan que las cosas funcionen y hagan que las cosas pasen. Ella es Margot, pero antes de que se me vaya Margot, yo quiero decirte que al final yo hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente después de escuchar la palabra que yo les doy, me lo digan. Okay. ¿Estás listísima? Sí, listísima. Empezamos. Familia. Amor. Adopción. Un proceso. Fe. Que no se termine. Sueños. Se cumple. Alma. Hijo, eso, pues el corazón, creo que va ligado al corazón. Perseverancia. Dios. Efecto inspiración. La oportunidad de contar mi historia. Ella es Margot Álvarez, ella es esta mujer que hoy nos regala a nosotros la oportunidad de conocer su historia, que hoy nos regala a nosotros la oportunidad de decir sí a la adopción y esta generosidad de amar sin condiciones. Margot, un mensaje final para toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando. Pues lo que te decía, agradecer a todos por el cariño que le tienen a Pablo, que nos tienen a nosotros. A todos los matrimonios o parejas que estén pasando por un proceso similar al de nosotros, que lo platiquen, que busquen ayuda, que vean sus opciones y que hagan que las cosas sucedan. Creo que no pierdan la fe en lo que crean, en Dios, en el universo, pero que no pierdan la fe. Y que platiquen más del tema. Creo que luego son temas que no se platican, entonces háblenlo. Sirve mucho platicarlo porque a veces no sabes si la persona que está sentada a un lado está pasando por un proceso similar y entonces ya no lo vives tan solo, sino que te puedes ir acompañando en todo este camino. Y yo por eso quiero doblemente agradecerte, Margot, porque sé que es la primera vez que abres tu historia y la intención es precisamente lo que acabas de decir, acompañar a personas que estén pasando por una situación
pues de adversidad, de reto, de incertidumbre, que no necesariamente tenga que ser a lo mejor un tema de adopción. Cualquier tema, tu historia sin duda es efecto inspiración. Así que de verdad, muchas gracias por esa generosidad. Muchísimas gracias. Gracias, Margot. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.